que yo recuerdo es verme fuera de mi cuerpo. A mi cuerpo tendido en el suelo, encajado entre un mueble y la pared. Y entonces yo, cuando observé el cuerpo aquel que no respiraba, que era el mío, pues comprendí simplemente que me había muerto, sin ningún dramatismo, sin ningún sufrimiento así en especial, sino, mira, pues me he muerto. Al emerger en esa luz, pues vi un entorno natural bellísimo. Entonces allí encuentro a un amigo de mi juventud llamado Tomás José, que el encuentro me generó una gran felicidad. Miré hacia la derecha y había un ser de luz, una presencia luminosa. Hola, seguramente has escuchado la frase "nadie ha vuelto del más allá" para afirmar que existe vida después de la muerte. Cuando yo oigo esa frase normalmente pienso en los miles y miles de casos documentados, investigados profundamente, de experiencias cercanas a la muerte. Y una de estas experiencias potente y profunda es la que vamos a profundizar y desarrollar hoy con su protagonista, el doctor José Morales del Río. Así que ponte cómodo y espero disfrutes esta entrevista. Hola doctor, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Siéntase como en su casa. Gracias, Esteban. Me siento así. Doctor, ¿qué sucedió exactamente aquel día que vivenció esta experiencia cercana a la muerte que fue tan trascendente en su vida? Mira, ese día marcó un antes y un después en mi vida, ¿eh? Viví una situación médica crítica y te lo resumiría diciendo que mi cuerpo colapsó por una arritmia. Y entonces, pues yo comprendo que yo estuve en el límite entre la vida y la muerte, de tal forma que si el paro hubiera durado más, me hubieran quedado secuelas graves. No fue así, ¿no? Y entonces yo había tenido otros síncopes, otras complicaciones, digamos, de la arritmia que tenía, ¿no? Pero lo que viví en esta experiencia fue algo muy diferente a lo que la medicina puede describir y yo he estudiado en los libros, ¿no? Eh, Al principio me pareció que esta experiencia era, era singular, era inexplicable y que solo me había pasado a mí, ¿eh? Pero con el tiempo, después de pasarme, pues claro, yo busqué razones, busqué a ver qué me había pasado, por qué, y, encontré muchos testimonios en YouTube y en la bibliografía y en la red. Y entonces me di cuenta que lo que yo había experimentado era una cosa que tiene nombres y apellidos, de una experiencia cercana a la muerte, que es una experiencia que tiene un patrón sorprendentemente común y que es algo que ha pasado en todas las culturas y momentos históricos, ¿no? En mi caso, por entrar en materia, pues yo me levanté de una siesta y, y caí, no recuerdo más, caí. Y si hubiera recuperado la conciencia sin lo que ahora voy a contar, pues hubiera dicho, mira, pues he tenido un síncope, un desmayo y tal. Pero no, la verdad es que yo no me acuerdo de cuando me caí, no, pero lo siguiente que yo recuerdo es verme fuera de mi cuerpo, un poco así en alto respecto a mi cuerpo tendido en el suelo, encajado entre un mueble y la pared. Y entonces yo, pues observaba, cuando observé el cuerpo aquel que no respiraba, que era el mío, pues, pues comprendí simplemente que me había muerto, sin ningún dramatismo, sin ningún sufrimiento así en especial, sino, digo, mira, pues me he muerto. Eh, Hasta con una cierta indiferencia, una comprensión, ¿no? O sea, estás en eso, nunca te has muerto antes, pero comprendes que te has muerto y ya está. Luego atravesé una transición que, que hay muchas personas que lo describen como un túnel o como un pozo, como una niebla. Yo era más bien como un espacio oscuro e indefinido, en el cual, como si yo tuviera una luz que iluminase mi cuerpo, pero a mí fuera eh, el- pues oscuridad. Y yo había una luz arriba y yo fui arrastrado hacia ella como, como una pluma sería arrastrado por el viento, ¿no?
recuerdo el tacto de la brisa, ¿no? Y yo iba hacia la luz y entonces al emerger en esa luz, pues vi un entorno natural bellísimo. Hay quien, mira, si te parece bien, lo comparo con las generales, con las de muchos, porque así podemos ver un poquito lo que en esto hay de, de común y lo que hay de peculiar, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, yo vivo al lado de las montañas, los Pirineos, ¿eh? Hay pistas de esquí, eh, y las, y las primaveras y los veranos pues son maravillosos, ¿no? Pues yo como digo, pues yo me vi en un entorno mm, de alta montaña, ¿eh? También es verdad que yo ahora, por ejemplo, vivo en un entorno marinero y seguramente la persona diría, si le pasa esto, que está junto al mar o que está en la barca, ¿no? O que está en medio del océano. O sea, hay un factor en el cual, según tus experiencias, tú le das, le das una forma. Pero lo que digo, los pasos son los mismos, ¿no? O sea, yo llego a este entorno y ahí sentí una paz inmensa, un bienestar que no tengo palabras para describir y que allí pues todo es paz, todo es conexión, todo es bienestar, y no hay nada negativo que decir, ¿no? En ese estado, te diría que beatífico, estuve durante un tiempo en el cual yo pues hubiera estado eternamente, ¿no? Pero aquello en cierto momento se vuelve a hacer como más neutro, pierde brillo, y entonces allí encuentro eh, a un amigo de mi juventud llamado Tomás José, que el encuentro me generó una gran felicidad. Había una segunda persona que apenas interactuó conmigo porque en realidad estaba más lejano, no hubo ninguna transmisión de pensamiento y nada, solamente todo lo más, una especie de mensaje de recuerda que estoy aquí, pero sin nada más, ¿no? Y yo, aquello era tan distópico que yo muchas veces no lo relataba, pero 2 años después aquello adquirió significado, ¿eh? Simplemente lo dejo así. Después de la interacción tan intensa con Tomás José y la presencia de esta persona, que llamaremos Ramón, eh, pues miré hacia la derecha y había un ser de luz, una presencia luminosa, una presencia que irradiaba una espiritualidad, una especie de santidad, ¿no? Es decir, sobre todo me transmitía bondad. Era como si fuera una especie de gran antena, porque era alto, a escala humana diría que tenía 3 metros, ¿no? Pues eh, que esa figura era luminosa y, como digo, me transmitía como una especie de olas de compasión, de olas de aceptación, ¿no? Y yo me encontraba bien acompañado con este ser. Este ser era majestático, no tenía una interacción ni mucho menos verbal. Todo era, si fuese de alguna forma, era sobre todo emocional y si capta algún pensamiento, pues como telepático, ¿eh? Y, y bueno, su presencia me hacía sentir bien. Junto a él apareció un panel con escenas de mi vida. Te diría que con escenas de toda mi vida, ¿eh? Pero no una cosa estática, sino una cosa como muy dinámica. ¿Sabes lo que pasa? Que falta lenguaje. Falta lenguaje para describir lo que vives. Eben Sí. Alexander, una persona Mm, que, muy interesante, que mm, catedrático de Harvard, que también tuvo una FM, decía, y creo que con gran acierto, que intentar explicar lo que experimentas es como intentar escribir una novela con la mitad de las letras. mm. Falta el lenguaje, ¿no? Bueno, Claro. entonces, esta revisión de vida tuvo una peculiaridad y era, yo me enfocaba sobre todo en los desaciertos. También hubo aciertos, ¿eh? Y cuando digo desaciertos no hablo de delitos,
pero sí de momentos, sobre todo, eh, marcados por el ego. Quererse salir con la un, con lo que uno quiere, que aquí mando yo, aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Bueno, pues, o a veces, pues abiertamente perjudicas a una persona para ganar tú, ¿no? Entonces, pues yo veía ahí, no solamente, yo sentía, no solamente la, el que comprendía que lo que había hecho, sino que además lo sentía. Sentía las consecuencias que había tenido en las otras personas. ¿Podría Aquí, sentir, doctor, podría sentir las emociones de las personas sí, que usted sí, sí, afectó? sí, O sea, sí, no, no sí. solamente era en primera persona usted viendo la situación, No, no, sino no, que no, también al revés. sintiendo lo que sentía el otro. Era como estar Exactamente. en el otro, empatizar con el otro. Pero una empatía total, ¿eh? Yo digo que no tenía cuerpo y tenía sensaciones corporales. Es curioso, ¿no? Sí sentía pues opresión en el pecho o un nudo en el estómago, pero sobre todo emociones, ¿eh? Emociones como puede ser la decepción, la ira, la tristeza, la rabia, ¿no? Pues bueno, la verdad es que eso me hizo sentir muy mal y entonces eso provocó en mí un deseo intenso de querer volver, querer reparar mis actos, esos actos de egoísmo y, para decirlo de otra forma, mejorar mi currículum de amor, ¿eh? Es decir, había estado flojito de eso y quería decir, recuperar en septiembre, ¿no? Que es cuando aquí en España se hacen los exámenes de la universidad. Bueno, pues entonces yo dije, yo quiero volver para arreglar esto. Y el ser de luz, pues de una manera muy natural me dijo, bueno, sí, mentalmente, ¿no? Pues si quieres puedes volver. Es decir, simplemente lo permitió. Es decir, y no sé dar más razones, ¿no? Entonces, claro, yo con esto que me pasó, pues yo lo primero que hice fue buscar y cuando encontré testimonios, lo que me sorprendió fue que aunque hay singularidades propias culturales, y el musulmán verá al profeta Mahoma y un judío verá a Abraham y yo quizás pues un ser angelical y otro Jesús, ¿no? Pues y las personas ateas también, las personas ateas también dicen que ven una fuente de energía, una fuente de amor, ¿eh? Es decir, todos tienen eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Eh, que hablando de esta figura, pues también, claro, cuando tú ves difuntos, pues tú ves tus difuntos, no ves seres desconocidos. Y lo que digo, cuando hablas de un paisaje, pues cada uno, supongo, lo ves de que hay gente que te habla de, de lugares, de lugares acordes con donde viven, la playa, lo que sea, ¿no? Bueno, pues entonces todo esto a mí me llamó mucho la atención y pasé 6 meses de profunda confusión intentando entender lo que había pasado. Y entonces, tras ese tiempo, que puede parecer mucho tiempo de silencio, pero he de decir que es una décima parte del habitual. La media son 7 años, con lo cual 6 o 7 meses no me parece un mal promedio, ¿no? Y bueno, ahí ya ocurrió otro proceso, otra transformación que, bueno, iré detallando a medida que tú me preguntes. José, tú nos describías este espacio, ¿no es cierto?, como de luz, este espacio donde tú tuviste este reencuentro con tu amigo de adolescencia, ¿no? Sí, bueno, de Eh, juventud diría yo, de entre los 17 y los 22 años o 23, sí. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Cuál era el vínculo que tenían ustedes? Mira, Tomás José fue un chico maravilloso con muchos dones eh, personales, ¿no? Mucho talento eh, intelectualmente, en todo, y con muy mala suerte. Él con 18 años ya tenía la carrera de piano completa. No es aquello de que estaba en tercero o que había hecho unos cursos. No, no, él ya estaba ya a nivel ya de, de concertista. O sea, de ir a aprender con los grandes para ser concertista. O sea, uno no va
del conservatorio a los grandes teatros, ¿no? Se forma más. Pues él estaba así. Además iba a comenzar medicina. Y todo esto trabajando. O sea, es decir, que, que, que te das cuenta de la gran calidad. Bueno, pues pasó que según me cuenta la familia, pues con 18 años empezó a tener unos síntomas, pues esos síntomas empeoraron de tipo neurológico y le operaron de un tumor cerebral. Aquello pues fue devastador para él. Quedó en coma durante 2 años, la mitad del cuerpo pues afectada. Él porque tenía una gran reserva cognitiva, pero tú imagínate lo que es trastear en el cerebro, ¿no? Y más con 2 años de coma de por medio. Cuando él empezó a reaccionar, la familia pidió ayuda para, para que se le hiciera compañía a la parroquia que había muy cerca de su casa. Y bueno, ahí se cruzaron nuestros caminos. Yo era un parroquiano con buena voluntad, ¿no? Y de ahí nació una amistad entrañable, pero que es más simplemente que amistad. Tengas en cuenta que él quedó ciego a consecuencia de la operación y entonces yo, es decir, yo fui su vínculo de él con el mundo, en el sentido que enseguida habría quizás unos 5 o 6 años de diferencia entre él y yo, pero lo acomodé a mi pandilla, que eran también buena gente. Y Tomás José así pues tuvo pues unos años muy felices a mi lado. Ya después el tumor se reprodujo y cuando yo tendría unos 23 o 24 años falleció, ¿no? Entonces está claro, esta es la relación que tenía yo con Tomás José. Y explico todo esto para ponerlo porque efectivamente es quizá lo más importante, ¿no? Para mí, aparte de la revisión, que yo cuando lo vi sentí un gran deseo de abrazarlo y como si yo hiciera el gesto, él me detuvo. Y me detuvo, digamos que verbalmente, verbalmente, perdón, mentalmente, no diciéndome frases y nada. Y aquello a mí me chocó porque yo sabía, porque también sentía sus sentimientos, que él tenía unas grandes ganas de abrazar. Y también comprendí algo que, y es que si lo hubiera abrazado no hubiera vuelto. Él, porque lo he visto en otros testimonios. Sí, en fin, él renunció a eso que tanto deseaba por amor hacia mí. Bueno, él es decir, bueno, pues esto fue, pero para mí aquello fue de una intensidad tan grande que ahora no, porque en cierta manera me he habituado a contarlo y estoy en público, pero en los primeros tiempos me echaba a llorar cuando pensaba en aquella escena. Oh, brutal, tremendo relato, tremenda experiencia. ¿Y tú lo veías a él en plenitud, sano? ¿Lo veías como cuando tú lo dejaste de ver, joven, de 22 años? ¿Cómo lo viste ahí, en Mira, ese lo vi espacio? mejor que nunca. Ah, mira. Mejor que nunca porque yo siempre lo había conocido ciego, lo había conocido con déficit neurológico, con una deformación en el cráneo, ¿no? En cambio, allí estaba elegante, guapo. Y si repasamos otros relatos de ECM, cuando uno dice, por ejemplo, vi a mi madre o vi a mi abuela, ¿no? Que murieron Mm. hace unos años, pues no es aquella mujer de 90 años con Alzheimer y que no te reconoce, sino que te dicen que es la mamá aquella que te esperaba al volver del colegio con el bocadillo hecho. Y bueno, pues es una constante. La gente, no solamente yo con Tomás José, Mm. sino la gente ve a sus seres queridos eh, en el mejor momento de su recuerdo. Plenitud, claro que sí. En plenitud mismo, y ya te digo, como en mi caso, que nunca lo conocí en plenitud física. Y en cambio él veía, yo en su estado, él veía, sí, sí, yo estoy seguro, o sea, yo sabía que él veía, sí. José, ¿y cómo era este espacio? ¿Tú, en que viviste este encuentro, donde estaba este ser de luz? ¿Cómo era el Bueno, espacio? ¿Tú lo sentías físico? ¿Cómo sí, era? míralo, aquel paisaje alpino se diluyó y entonces quedó un fondo neutro, como si fuese de una luz cálida, todo lo más, que no era un blanco,
un blanco brillante, sino un blanco cómodo, digamos así. Pero bueno, no, es que no hay blanco ni cálido ni esto. Es decir, es yo una cosa que, que cuando oyes otras personas también lo dicen, cada uno con sus palabras, dependiendo de la capacidad de lenguaje que tienes, ¿no? Eh, que, que allí eh, todo es más emocional que sensorial. Entonces, para decir un blanco con un poco amarillo, no. Es decir, yo te diría un blanco acogedor, ya está. Sí, y nada, y aquello era una cosa neutra. En realidad, lo importante eran las emociones, no el entorno. Y cuando yo me emocioné mucho, me sentí muy turbado con mi revisión de vida, pues claro, a mí no me importaba las pulgadas de las pantallitas, sino lo que yo allí veía, lo que yo sentía que había hecho mal. Y bueno, pues el poder decir, el poder repararlo se convirtió en mí en una prioridad y yo digo, yo quiero volver. Y al ser permitido, pues como que me quedé muy tranquilo. José, ¿tú tenías conciencia, estabas como, procesabas que habías muerto y que estabas viviendo esta experiencia, o no había ningún tipo de cuestionamiento, sino que se estaba viviendo lo que se estaba viviendo y no había un mayor análisis al respecto No, no, en mira, ese momento? había primero una comprensión de que había muerto y ya está. De hecho, yo Ujú. estoy como médico de familia muy habituado a ver cadáveres, ¿eh? Porque cuando alguien Mm. se muere llaman al médico para que haga el certificado de función. Entonces, no, mira, es como quien deja allí un abrigo tirado en el suelo. Yo más bien era seguir el proceso, el proceso, el proceso. Y este proceso que yo he contado ahora unos minutos, pues en tiempo percibido, te diría que hora y media. Y en cambio volver fue un instante, o sea, fue un volcarme hacia atrás y, y entonces sentirme en mi cuerpo con un intenso dolor en la espalda y en la frente. Eso te iba a preguntar. Bueno, es más o menos frecuente, o yo diría casi en el 100% de las SM que por lo menos yo he investigado, que hay una disociación del tiempo y el espacio. De Sí, alguna forma se pierde se pierde esa percepción de tiempo lineal, quizás. sí, Am, Ahora, es interesante entender en tu experiencia de revisión de vida, ¿no? sí, Tú, porque yo he escuchado y hemos tenido personas aquí en el canal que relatan que de alguna forma vieron como cada momento de su vida. O sea, es como que hay un repaso como muy completo de las experiencias, experiencias que se habían olvidado, que no se mantenían en el consciente, y todo eso aflora, que claro, si lo midiéramos en el tiempo de aquí, el tiempo lineal, no habría, necesitarías mucho tiempo para poder hacer ese repaso que quizás tú viviste en poco tiempo. ¿Cómo viviste eso desde esa perspectiva, José? sí, 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 es que era más una comprensión, que no un discurso, no había materia nueva, sino lo que había era una comprensión ampliada de cosas que habían pasado, ¿no? Entonces yo lo viví pues muy mal porque vi que había habido mucho egoísmo en mi vida, había habido mucho, mucho ego, ¿eh? Mucho ego, mucho Ujú. quererme salir con la mía, mucho yo mime mío y, y sobre todo cuando yo me di cuenta que había hecho sufrir a personas a las que amaba, pues aquello me hizo sentir muy mal. Y ya digo, son situaciones comunes de la vida. Yo cuento como ejemplo el de una camarera rumana que resumiendo, o sea, aquí en España pues hay muchos rumanos que han venido pues por dificultades en su país de origen. Entonces, pues un día yo me senté en una terraza, vi una camarera, con prisa, corriendo, me, no me trajo lo que yo quería, y bueno, yo pues harto en esperar y que cuando no me trajo lo que yo quería, pues fui allí a la caja, me quejé de una forma pues un poco así de mal humor,
y la chica, pues con mucho, digamos, en los hechos históricos, con mucha amabilidad y queriendo solucionar las cosas y cierto nerviosismo, pues me dijo, no, no, mire, no se preocupe, ahora se lo arreglo. Y sí, me lo arregló, ¿no? Pero en cambio, en la revisión de vida, yo vi que, él- que, que sus pensamientos, o sea, yo percibí sus pensamientos y sus pensamientos eran algo así uy, si ahora va y se queja al jefe, igual me despiden. Y si me despiden, ¿qué va a ser de mi hijo y de mí? Él depende totalmente de mí. Y no podemos tampoco vivir debajo de un puente. Es decir, tenía el temor de que el jefe la despidiera, ¿no? Entonces, claro, yo después cuando eso lo percibes, pues dices, hombre, pues pobre chica le hice pasar un mal rato por algo que no era culpa suya. Ella estaba allí haciendo el trabajo de tres, ¿no? Y entonces, claro, pues eso, eh, pues multiplicado pues por todas las circunstancias de la vida, que ya digo, ninguna es delito, pero son situaciones corrientes de la vida, ¿no? Y entonces te das cuenta que ni lo bueno ni lo malo se pierde en el universo. O sea, todo eso, algún día más adelante te enfrentas a eso y, y la verdad es que merece la pena acumular momentos más de compasión y de ¿cómo decirte? Y de ayudar, ¿no? De colaborar, que no momentos de egoísmo en los cuales acabamos avergonzándonos. Y mientras tuviste esta revisión de vida, estabas acompañado de este que tú defines como ser de luz, ¿no? En ese Sí, momento. sí, sí. Sí, Ya. mira, lo del ser de luz es curioso porque también, independientemente de las religiones, también lo ponen como más grande de lo normal. Y cuando uno va así a las tradiciones, a los textos sapienciales, pues hablan de los sabios, ¿no? Los sabios del plano astral, y también, y los definen igual como más altos, como de 3 metros, ¿no? Mm, De una forma o de otra, mm. ¿no? Es decir, y el, eso, su misión allí era como acogerme y como si en cierta manera, ¿cómo decirte?, formara parte de lo que hacía falta para que yo comprendiera. Es extraño Mm. decirlo, ¿eh? No tengo palabras para poderlo transmitir. Sí, bueno, siempre pasan las SM que siempre son, como tú bien decías, siempre son escasas las palabras, el lenguaje no alcanza a abarcar la experiencia. Y esta persona, mientras tú tenías como esta revisión de vida, era un observador, nunca Sí, hubo sí, sí. juicio Nunca, del nunca hubo tema, juicio. nada, solo fue como un Mira, observador de la experiencia. sí, sí, mira, y yo esto lo defino eh, vamos a ver, que uno lo que hace en la revisión de vida es una autoevaluación. Como cuando te estás sacando el carnet y te haces haces test, ¿no? Y, en- y, y cuando tienes las respuestas ves lo que está bien y lo que está mal, pero eres tú quien te lo dices porque comparas lo óptimo con lo que pusiste, ¿no? Pues aquí igual no hay un juicio, sino que al contrario me transmitía tranquilo, todo está bien, no, más bien como si atribuyera más a mi ignorancia cosas que no conocía, ¿no? Ujú. Y que bueno, pues ojalá lo hubiera hecho mejor, pero el resultado era el que era. Pero no es un juicio de bueno, malo, sino quizás ahí te sientes o sabio o ignorante. Y bueno, pues en mi caso, un suspenso. Y este ser de luz tú lo podrías identificar o definir quizás como una suerte de guía, una persona que es como... Sí, pero no era nadie conocido por mí, ¿eh? Yo lo Ujú, comparo aquí en España hay una marca de figuras que se llama Yadó, que son unas figuras muy estilizadas, como, es decir, son muy bonitas, son de lujo. Es decir, bueno, pues como decía.
yo la veía sin, ¿eh? Y ya te digo, sin movimiento, ¿eh? Majestático. Lo que me relatas me llama mucho la atención porque hace como 4 o 5 años yo tuve una experiencia de ver un ser así, puntualmente por las cosas que hago y también por en un Wow, contexto determinado y así como en plena lucidez, estando en un espacio determinado, sí. wow, También muy alto y lo veía como su contorno irradiaba como luz y era difícil definir rasgos en él. Yo no veía rasgos muy definidos, era porque es como si emanara luz. Así yo por lo menos viví esa experiencia. sí, Pero sí, me pues llamó la yo, atención que era muy alto. Sí, 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 mira, y es curioso porque lo escuchas en todos los relatos, o al sí, menos en muchos, cuando se saca el tema, dicen, no, más alto que una persona. claro, Sí, muy alto y más bien delgado yo lo vi. Sí. José, y cuando tú tuviste esta experiencia, tú me decías que tuviste quizás la opción de quedarte, ¿no? En este espacio o volver. Finalmente, quien decide si se queda o vuelve, ¿eres tú? ¿O un poco eran ellos? ¿Cómo lo viviste eso? mira, yo lo viví que yo quise volver Ok. y, y eso fue permitido. Entonces, claro, ahí hay un misterio, ¿eh? Yo a veces incluso he llegado a pensar que si no había una especie de prueba del alma, ¿no? Ujú, Como diciendo, bueno, a ver lo que decide, ¿no? Porque no encontré ninguna resistencia. A veces, a veces he leído relatos, ¿no? De que te obligan, de que te echan. Decir, no, no. En mi caso, vamos a ver, se hizo lo que yo quise, o lo que yo pedí, si quieres. ujú. Claro, y lo interesante que tú, por lo que entiendo, tú regresaste porque tú te sentiste al debe, digamos, quizás con practicar el amor más en profundidad aquí, quizás, ¿no? Si yo lo entendí bien. Y Seguro. no tanto de repente, por apegos por personas, porque No, hay no, otras no, no. situaciones en que vuelven porque tienen ciertos apegos, porque tienen los hijos aquí, ¿entiendes? Pero en general me he dado cuenta que en las SM se genera una sensación de desapego muy profundo y eso me llama la atención cuando se vive esta experiencia. Además, mira, a mí también me ha llamado la atención. Mira, yo no pensé en nada, ni mi familia, ni mi mujer, ni mis hijas. En fin, no había nada que me, que, que me dijera, uy, voy a perderlos o quiero volver por ellos. Y incluso una cosa curiosa es que muchas mamás se, se sienten culpables porque dicen, yo es que no hubiera vuelto. Mm. Yo no pensaba en mi familia. Yo no. Es decir, me acuerdo una persona que decía, mira, dice, yo quiero muchísimo a mis hijas. Dice, pero que me perdonen, pero que yo no tenía ninguna ganas de volver por ellas. Ujú. Es muy constante también este argumento. Yo tuve hace unos años una experiencia de haber compartido con una persona y me explicaba exactamente lo mismo con su mujer al lado. Pero también me decía que la forma de entender y de percibir es muy distinta. Lo Sí. como siento ahora es muy distinto a como sentía allá, pero lo tenía muy claro. Y él me decía, no es que no las amara allá, las amaba en profundidad, pero no tenía ningún apego, no tenía ninguna necesidad de estar físicamente con ellas porque sentía que estaba conectado. En cambio, ahora no se arrepiente de estar acá. Tenía 2 hijas chicas esta Ah, persona. sí. José, y tú como médico, cómo afectó esta experiencia tu comprensión de em, la vida y la muerte desde el punto de vista quizás como más estructurado, científico? ¿Tú tenías una forma de entender la realidad, la vida y la muerte antes y después de esta SM? ¿Cambió en Mira, algo? yo como médico, yo me formé con un enfoque científico, racional y centrado en lo físico. Eh, para mí, pues siempre creí en la evidencia, en los datos, las estadísticas, lo que puede medirse. Y de hecho yo sigo creyendo en ello. Toda la ciencia que yo he acumulado en 40 años de profesión, pues está muy bien, ¿no? Pero la experiencia cercana a la muerte amplió radicalmente mi visión, ¿eh?
yo diría que no contradijo, la espiritualidad no contradijo la ciencia, sino que la desbordó, ¿no? Y entonces ahí queda algo aún más grande, ¿no? Entonces, mira, yo no he dejado de ser científico, pero también comprendo que la ciencia actual no tiene todas las respuestas en temas de conciencia, del alma, de la muerte, del sentido de la vida. Y esta vivencia a mí en concreto me hizo más humilde, y también más curioso en estos temas. Yo en estos 3 años he leído muchos libros que no los tenía yo en mi lista de libros para leer cuando me jubilase, de espiritualidad y sapienciales, ¿no? Entonces toda esta experiencia me abrió a la posibilidad de que hay una parte de la experiencia humana que aún no comprendemos completamente. Que nosotros estamos tan imbuidos de lo que vivimos y te diría yo que tan desconectados de la sociedad, ay, perdón, de la espiritualidad. Hoy día, ves, uno va en un autobús o está esperando en una sala de espera y antes la gente pues estaban allí esperándose, mirándose unos a otros. Hoy día nuestro cerebro ha habido de dopamina, pues está, venga, saca el móvil y a ver qué Tal hay. Y cual. te das cuenta que desconectamos mucho con nuestro interior, ¿no? Entonces a mí eso, eh, pues, me ha conectado más con lo interior y entonces comprendí que hay más dimensiones de la experiencia humana ordinaria y que aún no comprendemos completamente y que cuando salen estos relatos, yo ahora cuento este que es el mío, seguro que en tu siguiente convidado que hable de esto habrá aspectos comunes, pero habrá aspectos diferenciados, ¿no? Pues yo te diría, mira, todas, la mía, la de otro, y no una más que otra, merecen la pena ser escuchadas con respeto, ¿eh? Aunque haya cosas que no pueden explicarse desde la biología o la neurología. Y en mi caso, confrontando profesión y espiritualidad, a mí no me hizo abandonar la medicina, sino que me llevó a enriquecerla, a mirar el paciente con una visión más integral, más sagrada, con cuerpo, mente, emociones, pero también con una parte espiritual. Y también eso me hizo más humilde. Y hoy día, pues oye, digo, no lo sé, con mucha tranquilidad, ¿eh? Y muchas veces desde esta actitud humilde se está más cerca de una comprensión profunda de la realidad. ¿Tú crees que algún día la ciencia llegará a validar las experiencias cercanas a la muerte, José? Pues mira, es una gran pregunta, ¿eh? Y yo no tengo la respuesta definitiva. La ciencia tal como está concebida se basa en la observación y en la medición de fenómenos materiales. Y, y- y los que vivimos una experiencia cercana a la muerte, tenemos una experiencia muy diferente, porque es interior, inmaterial, que no puedes cuantificar. Entonces ahí ese desajuste de base, ¿no? La ciencia actual no tiene herramientas suficientes para abordarlo en profundidad, lo espiritual, y no porque sea inferior a lo espiritual ni superior, sino porque están diseñadas para, para ambientes distintas. Es decir, yo te diría que son agua y aceite, decimos aquí, ¿no? Es decir, cuando son dos cosas simplemente diferentes, ¿no? Y esto, si tú me preguntas si podría cambiar en el futuro, pues tal vez sí. Tal vez haya modelos nuevos que integren la conciencia, la subjetividad y la trascendente con una visión más rigurosa y compatible con el pensamiento crítico. Piensa, por ejemplo, que, que los postulados de la física cuántica, del cual yo soy un perfecto ignorante, ¿eh? No me preguntes, por favor, pero cuando he leído las cosas lo encuentro tan contraintuitivo, tan lejos de la realidad cotidiana, que dices, bueno, pues esto, Newton, con el metro, con las alturas, con el reloj, no hubiera sido capaz
de comprender esta realidad que estaba ahí, ¿no? Pero entonces puede ser, mira, puede ser, y lo digo como posibilidad, que en un futuro sí que haya una zona de intersección, ¿eh? Pero bueno, de entrada, yo te digo que hoy y ahora son dos formas de conocimiento, el conocimiento vivencial y el conocimiento científico. Y que tengo que decir también que ese conocimiento vivencial transformador no necesita de laboratorio para que surta efecto. ¿Eh? Eh, es algo que está ahí y que, bueno, las personas pueden creer o no creer la realidad de estos fenómenos, pero lo que piensen no influye sobre lo que ocurre. Imagínate en el futuro cuando si se llega a dar la situación en que la ciencia logre validar las experiencias cercanas a la muerte, sería como una revolución completa del concepto de la realidad, ¿no? Del sentido de la vida o del enfoque de la vida eterna, por decirlo de alguna forma, quizás. Mira, yo te pongo un ejemplo que se me ocurre ahora y es que eh, una cosa que yo creo que habrá un momento que se podrá hacer, no será el año que viene, ni en 10 años, sino a lo mejor han de pasar 300 años de evolución de la ciencia. Pero, por ejemplo, sería el traspasar la conciencia de nuestro cerebro a otro soporte. O sea, tú imagínate, ¿no? Pues entonces, claro, eso hoy día es imposible. Pero por otra parte, tú piensas, a ver, esto es tan, vamos a ver, tan maravilloso cuando eso ocurriese, porque sería la eterna juventud, vas cambiando las carcasas, ¿no? Que es que se producirá porque es que cualquier límite que tú te imagines, pues la ciencia lo traspasa, ¿no? Entonces, igual que hoy día parece imposible que se sea capaz de, de traspasar la conciencia de un soporte a otro, pues yo digo, bueno, y cuando esto sea posible, ¿qué argumentación tendrá y yo lo digo como una hipótesis, pero yo es que lo veo muy natural que esto ocurra, ¿eh? ¿Qué, vamos a ver, qué soporte tendrá el pensar que la espiritualidad no existe, ¿no? Es decir, si traspasas, si traspasas la conciencia, eso es espiritualidad, es un traspaso de, de una funda material a otro plano. En fin, es solamente una cosa que se me ocurre. Dime, dime. Una reflexión del momento. Pero, ¿tú crees realmente que la conciencia radica en el cerebro? Porque las SM muchas veces, lo mismo que ocurrió con Alexander, ¿no? Al Eben Alexander, sí. Eben Alexander, exactamente. El libro que lo recomiendo, que se llama La prueba del cielo, muy interesante. Muy bueno. Bueno, en ese caso no estaba funcionando, entiendo, la zona del cerebro para poder procesar este tipo de información. Em, ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Tiene directa implicancia la estructura cerebral con este tipo de experiencias o no? Bueno, es que claro, lo que hablamos es si solo existe el coche y va automático Mm. o si hay un conductor, ¿no? Y entonces ese conductor puede salir del coche y es diferenciado de la mecánica que le lleva de un punto a otro. Yo, desde luego, yo creo, yo lo he experimentado, que cuando una persona abandona este cuerpo físico, uno tiene una expansión de conciencia. Y también es un dato que concuerda con la neurobiología, la neurociencia actual, que te dice que el cerebro está sobre todo inhibido. O sea, esto a lo mejor a nuestros escuchantes les va, les va a chocar. Uno, cuando a veces escuchas esto bueno, solamente usamos el 10% del cerebro. Con entrenamiento se puede usar el 100%. Pues lo que dices es, a ver, mire, nosotros usamos
el 10%, porque es que el 10% o el 1% de los estímulos que tenemos eh, provocarían una confusión extraordinaria. O sea, nosotros no somos conscientes, pero ahora mismo tenemos sensaciones de los pies, de las manos, de la espalda, de la luz, de todo. Y en realidad, pues, si a una persona le interesa esta charla, está pendiente, focalizado en esta charla. Y si empezara a pensar en el pie y en otras partes del cuerpo y lo que hará pasado mañana, se perdería la, la conferencia esta, ¿no? La charla. Pues de la misma forma el cerebro trabaja, y eso lo dice la neurociencia, sobre todo inhibido. O sea, para que podamos concentrarnos en algo, porque nuestra atención sí que es focalizada. Pues, el, como digo, cuando la, la conciencia se expande, ¿no? Pues bueno, es que es algo como decirte, tan extraordinario, que bueno, pues no tienes palabras para poderlo transmitir. Y desde luego es independiente del soporte, lo que pasa que es necesario. Volviendo al coche y tal, pues, y al conductor, el conductor necesita del coche para moverse cuando está en tierra. Si va en un avión ya es otra cosa, ¿eh? Pero si quiere ir del punto A al punto B por tierra y con un vehículo de gasolina, necesita meterse en un coche y usarlo. Y tener las limitaciones propias del coche, claro. José, tú nos comentabas que fue complejo tu regreso acá, el readaptarte a la vida, ¿no? Después de esta experiencia. Y bueno, hay muchos estudios al respecto que dicen que para muchas personas es complejo. Las personas que han tenido SM hay una tasa de divorcio importante, por ejemplo. En tu caso, ¿cómo fue ese regreso? ¿Por qué fue tan complejo? A pesar de que, bueno, fueron 7 meses, hay personas que son 7 años, pero son 7 meses de volver a adaptarse. ¿Qué Bueno, mira, ocurre vamos a contigo? ver. El mío es como un caso afortunado, ¿eh? Porque 7 meses y además también pasa que yo como médico pues tenía pues ahora estoy jubilado, pero bueno, tenía una trayectoria y entonces mis pacientes y tal pues siempre me habían conocido. Yo no era una persona de, de actitudes extravagantes, ¿no? E incluso yo, cuando lo empecé a comentar, lo comenté solamente en mi ambiente familiar. No estaba destinado para ser, eh, difundido. Esos 6 meses de lo que yo llamo noche oscura del alma, pues forma parte de un proceso eh, sanador, misterioso, porque incluso en las personas que han tenido una ECM y no la han manifestado, está súper comprobado que no sanan hasta que lo comparten, hasta en un entorno seguro y todo esto, hasta que lo sacan fuera. O sea, esto por dentro hace daño. Y hay personas que, que no lo cuentan nunca en su vida, ¿eh? Yo ya digo, yo pensé, pensé que me iba a tener consecuencias negativas, no las tuvo. Entonces, a día de hoy tampoco las tiene. Yo no sufro el descrédito de mis compañeros ni de nada. Simplemente habrá gente que le dará más, como decir, más verisimilitud y personas que no. Pero yo ya digo, en mi caso, para mí, el reposar eso y sobre todo, ¿sabes qué? No vienes iluminado, no vienes diciendo, ahora sé lo que quiero en la vida, ¿eh? Como si te hubieran dado una especie, te hubieran conectado el cable a la unidad central y ahora lo sabes todo, ¿no? Lo tienes que ir descubriendo. Yo diría que es como la persona que, que después de un accidente ha de hacer una rehabilitación
para volver a saber emplear los músculos y los huesos y las articulaciones. Pues de la misma forma, en mi caso, pues yo ese tiempo de necesario, necesario de pasarlo mal, de incertidumbre, después ha sido muy productivo, porque yo estoy convencido que el- la parte, la parte más buena y más interesante del Morales de ahora tuvo su germen en aquella noche oscura. Y esto de que tú hablas que fue o sea, que resultó ser una experiencia productiva después de esa noche oscura de tu alma, es lo que te llevó a plasmar tu libro, lo que la muerte me enseñó. ¿Fue un factor gatillante ese Mira, proceso? mira, yo por supuesto, al día después de pasarme esto, no sabía ni que iba a volcarme en el duelo, ni que iba a escribir un libro, en fin, y más cosas que me han ocurrido, ¿no? Ni que iba a estar hablando aquí de esto, de Mm, un tema que podemos llamar polémico, ¿no? mm, Pero las cosas se fueron revelando. Por ejemplo, mira, lo primero que yo comprendí es que tenía que dar visibilidad a este tema porque vi el poder consolador que tenía en personas que venían a mi consulta. El hecho de ser su médico y de decir, pues mira, tú has perdido a tu hijo, pero lo volverás a ver y lo volverás a ver bien porque yo tuve una experiencia y lo pude constatar. Yo no te digo de que por decir yo soy tu médico y lo digo, pues ya sea dogma de fe, pero a las personas les, les infunde esperanza. Claro, porque no es solamente lo que te dicen, mm, sino quién te lo dice, ¿no? Entonces, mm. yo vi el poder consolador en personas que han perdido seres queridos. Lo del libro, pues a medida que te vas enriqueciendo a nivel de persona, pues llega un momento que dices, oye, pues ahora sí que tengo algo que, que- que transmitir. Y de hecho, ese libro, lo que la muerte me enseñó, es sobre todo, es un texto de autoayuda. Mira, ahí parece, por el título, que me parece poco afortunado, pues, pues el, parece que es que a mí me enseña algo, yo vengo aquí, te lo enseño y siéntate y aprende. Y en realidad es sobre todo un manual de recursos para afrontar la muerte, o bien la propia, o bien la de un ser querido, o bien el miedo a morir. Es decir, que el miedo a morir es muy similar al miedo a vivir. Es Tal cual. cuando nos sentimos amenazados, ¿no? Entonces, ya digo, pero las cosas fueron viniendo y fueron viniendo de forma natural. De tal forma que yo, y ahora, a ver, no pretendo que nadie me crea lo que ahora voy a decir, ¿eh? No, y tampoco no quiero parecer que soy una persona dada a, ¿cómo decir? A fantasías, ¿eh? Pero yo intuyo y entiéndase que no tengo pruebas, que es un proceso sutil que a medida que estás, en este caso, que vas estando preparado, se van presentando las ocasiones. O sea, es decir, Mm, tienes como que ir haciendo etapas y como si una inteligencia superior, llámale como quieras, pues estuviera con una visión de tablero de ajedrez, ¿eh? Pues sabiendo cuál tiene que ser tu dirección. Y tú eres un peón delante de la torre, ¿eh? Pero, pero esa especie de jugador maestro, ¿no? Está moviendo fichas aquí y allá, y entonces tú das el paso cuando tienes que darlo. Pero siempre partiendo de una, y lo siento así, de una libertad. Tú puedes prestarte o puedes abandonar. Pero ya te digo, a mí, el irme prestando a cada una de las cosas que la vida me ha puesto delante, en este tema, pues me ha permitido como subir un nivel. Es difícil, de poderlo transmitir. Te hablo más desde el corazón que no desde la argumentación. sí, sí, entiendo, pero
Por lo que te entiendo, se dan situaciones que uno podría definir como mágicas, en que se dan sincronías especiales, de alguna forma se Sí, sí, empieza sí, como a totalmente, construir un camino totalmente, que es totalmente. coherente con un relato o con un mensaje quizás, ¿no? Sí, sí, mira, totalmente. Mira, lo bueno que ha tenido la ECM en mí, la ha tenido sobre todo a través de casualidades, que son causalidades, ya lo sabemos, ¿no? Es decir, no voy a empezar con historietas, pero dicen, wow, fíjate, esto es así porque ha ocurrido tal cosa que es muy contraintuitiva, pero que ha beneficiado no a mí, no a mi ego, sino ha beneficiado al proceso. Y cuando tú ves que esta sensación también es transmitida por otras personas que, que, que también han tenido ECMs, y tú has dicho que hablaste con mi amiga Estrella, y mi amiga Estrella pues lleva años dedicada a estudiar el cambio en Treinta. las personas. ¿Eh? Pues, Mm. pues como digo, ¿no? Cuando ves que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Que decimos, oye, es que yo noto ahí una mano blanca, una mano blanca en que ahora salgan tantas ECMs. También quiero aclarar algo como médico, y es que es fácil preguntarse, bueno, ¿y esto de que salgan tantas ECMs no será una moda? Ujú. Y en realidad esto tiene que ver con un hecho médico, que si quieres lo podemos hablar. Por supuesto. Y es que, mira, la reanimación cardiopulmonar, pues esto es de mediados de los años 60. Esto significa que llevamos ahora, pues, pues mira, pues 40, 60, eh, pues, pues unos 60 años, ¿no? Pero es que antes, cuando una persona se moría, pues se moría y ya está, no hacías nada para reanimarlo. Y entonces, desde los años 60 ahora, pues que si pone a punto los masajes cardíacos, las desfibrilaciones, las respiraciones. Además, prueban de muchas maneras para, para al final encontrar un protocolo de todo lo más eficaz y para resolver los casos más difíciles y todo eso. Entonces, eso ha hecho que mucha gente que hace 60 años no se hubieran salvado, y ni siquiera 30 años, ¿eh? O sea, los protocolos van afinándose año a año. Pues, pues resulta que cada vez hay más gente que, que se salvan y contemos, y eso lo dice la ciencia también, que de las personas que están en una situación de riesgo vital extremo, pues uno de cada seis volverá con una ECM. El- los otros cinco, pues no. ¿Qué pasa? ¿Que no lo recuerdan o qué no ocurre? Pues mira, no lo sé. Mm. Pero claro, con toda la gente que se reanima, hoy día sale. Y también si te fijas, salen muchos relatos que te cuentan en mi infancia, cuando, cuando yo tenía 10 años, y a lo mejor ahora tiene 70, ¿no? Es decir, Claro. pues cosas que pasaban y que ahora, por esta especie de, de, de naturalidad que va Mm. habiendo en hablar de Mm. estos temas, la gente te saca esos temas que antes tenían ocultos, Claro, pues generalmente por el temor a ser tomado por locos o a claro. que o a ser rechazados, ¿no? El estigma social muy fuerte en la sociedad, claro. Y, Hasta, y aún hasta, hoy en día, ¿eh? O sea, sí, sí. yo a veces me dicen, ¿cómo es que te atreves? Yo no me atrevería a hablar, ¿no? Pues bueno, tú, pues tampoco pasa nada, al menos no hoy en día. Y ya digo, mi posición de médico jubilado me hace tener una tranquilidad de decir, bueno, tú, a mí, a mí me pagan la pensión, no me pueden despedir. Oye, ¿cómo lo ven tus pares ahora que estamos hablando de ese tema del estigma social? Porque, bueno, me imagino que la visión puede haber cambiado, quizás está un poquito más abierta después que sale el doctor Manuel Sansegarra, también tus testimonios. ¿Cómo lo ven tus Pues mira, no colegas? es que cambia en decenios, sino que es que cambia
en meses, por no decir en un año, ¿eh? Que decirte, mira, Mm. ahora eh, en la semana pasada una cosa y la semana que viene otra, dos cosas que hubieran sido increíbles simplemente hace un año. O sea, aquí es verdad, en España, aquí el doctor Sansegarra pues le ha dado un empujón muy grande a este tema. Pero mira, yo personalmente, eh, hace 10 días yo he estado dando eh, un taller, bueno, dos talleres porque eran dos grupos, a personal del ICS, del Instituto Catalán de la Salud, a la que había sido mi empresa, ¿sabes? Sobre experiencias cercanas a la muerte. Wow. Esto, pues, quiero decir, pero es mi empresa, o sea, es como Mm. el Servicio Nacional de Salud, ¿eh? No es, no es que sea una mutua, sino es el Estado, ¿no? Para que me entiendas, ¿no? Bueno, pues yo, hablando a personal sanitario, médicos, enfermera, personal auxiliar, sobre experiencias cercanas a la muerte, esto era impensable. Y también, por unas casualidades, pues, pues ha ocurrido en mi caso y ya digo, eso ya está hecho. Y dentro de unos días, a partir de hoy, ¿no? Es decir, ya estará hecho a lo mejor cuando muchas personas oigan esto. Yo doy una conferencia en el Colegio de Médicos de mi ciudad sobre este tema dirigido a médicos. Y, y esto hubiera sido impensable simplemente el año pasado. A mí el año pasado ya me había ocurrido esto y tal, y cuando yo dije, hombre, pues podemos hablar de esto, mis propios compañeros dijeron, hombre, no te pases, Morales, que esto, hablar de esto en el colegio de médicos, pues mira, pues vamos a hablar. Y, y y lo que voy a hacer, y voy a hacer de spoiler, ¿no? Es que voy a hablar de los fenómenos de perimuerte, no solamente de experiencias cercanas a la muerte, de fenómenos tan fascinantes como la lucidez terminal o las o las o las visiones en el lecho de muerte o las sincronías, en fin, toda una serie de efectos que pasan y que yo cuando a mi audiencia, después de explicarles lo que son, les digo, a ver, ¿hay alguno aquí que no haya tenido conocimiento personal o directo de un caso así en su entorno? Pues todo lo más, a lo mejor de 60 personas, hay una o dos que levantan la mano, diciendo que no. Pero el resto, los otros 58, pues, pues sí. Y es que estas cosas pasan, pero no las hablamos. Y el hecho de que las hablemos es bueno, ¿no? Y entonces la tesis de mi charla es que no hace falta creer o no creer, porque lo que hay que hacer es acoger el relato con humildad, con compasión, con, con ternura, si quieres, ¿no? Para que esa parte de la persona aflore y se manifieste, porque sea lo que sea, es un fenómeno humano, ¿eh? No es un fenómeno literario. Bueno, Claro que pues sí. es lo que pienso. ¿Has sentido en algún momento como una responsabilidad de hacer lo que estás haciendo o una misión después de tu SM? Quizás no inmediatamente después, pero durante este proceso que has vivido desde la SM hasta ahora, ¿de alguna forma sientes que es en parte una responsabilidad tuya el comunicar, el compartir? Bueno, como se dice en una película, un gran poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Mm. Entonces, bueno, mira, yo me siento que estoy en tiempo de descuento. Y entonces este tiempo es un regalo. Y yo no quiero volver con las manos vacías, ¿no? Ahí al ser de luz. Y que me pregunte, bueno, ¿y qué has hecho? Y yo decirle, pues mira, me he cambiado el coche. No, no. Mm. Yo tengo la misión de que Eh, mira, en este tiempo he sanado muchas cosas y el primer beneficiado soy yo.
cuando a veces he reparado una cosa que hice mal, o he reparado en una circunstancia similar a una que hice mal y que ahora hago bien, ¿no? A veces me han dicho, uy, doctor, pues, pues muchas gracias, porque me ha hecho usted mucho bien. Y yo le digo, mire, usted no lo va a entender, pero usted me ha hecho a mí más bien recibiéndolo, ¿eh? que, que, del que usted se puede imaginar a mí. Es usted la que me ha hecho el favor a mí, dejándome que le ayude. Y la persona suele mirar, diciendo, bueno, ay, doctor, eh, no es, no es así, no es usted, ¿no? Pero yo pienso eso, es decir, yo eh, me siento, me siento más que obligado, me siento motivado a mejorar como persona, entre otras cosas por un motivo egoísta, y es que yo creo que lo que aprendemos aquí no se pierde, se lleva, se lleva al Mm, otro lado. Y es como materia que ya llevamos adelantada. tal cual. Opino igual que tú. Tú hablabas de poder, como cuando se tiene un gran poder, se tiene una gran responsabilidad. Yo entiendo que en tu libro tú hablas de cuatro poderes. Sí, sí, ¿Podrías sí, indagar en eso, sí, si es sí. Mira, posible? mira, yo lo llamo cuatro poderes Ujú. porque son como llaves que transforman la manera en que miramos la vida y la muerte. ¿Eh? Lo llamo poderes porque queda muy bien, también se le podría llamar capacidades, ¿no? Eh, o vías, ¿no? Entonces, mira, yo esto no lo descubrí como quien descubre una fórmula, sino que al reflexionar, al ver en mi propia experiencia y los de otros, qué es lo que generaba el cambio, pues te das cuenta que hay cuatro momentos clave, ¿no? Y de eso tienen esas cuatro capacidades o llaves, ¿no? Entonces, mira, el primero, cuando he hablado de aquel ambiente natural que yo me sentía tan comunicado, pues el primer poder es la conexión con la unidad. Esa certeza profunda de que formamos parte de algo mayor, más amoroso, inteligente, ¿no? Entonces, cuando tú estás ahí, se disuelve el ego y se disuelve la sensación de separación. Tú estás en unidad con eso, ¿no? El segundo poder, pongámoslo entre comillas, es el amor y el reencuentro con los seres queridos, porque, porque por lo que yo experimenté allí, nadie muere solo. Siempre hay alguien que te viene a recibir. Mm, Y como dato tal- curioso, en muchos casos las mascotas, que, se, mm, que no se menciona, pero cuando escarbas un poquito, bueno, y no habría visto un animal, bueno, sí, estaba mi perro que yo tenía en mi infancia, pero me da vergüenza decirlo, ¿no? Hablan del abuelito y hablan de, de la tía Manuela, pero no hablan del perro, ¿no? Pues las mascotas muchas veces vienen a recibirte, sobre todo en las experiencias con niños, ¿no? Y entonces, como digo, nadie muere solo y el amor verdadero sigue acompañándonos más allá de la muerte. El tercer poder es el poder del perdón y de la revisión de vida, ¿no? Que es una comprensión compasiva de nuestras acciones. No hay juicios externos, nos autoevaluamos nosotros. Y lo que tenemos es una mirada amorosa que nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos. Cuando se habla del perdón, hay dos perdones. El perdón a los otros, pero sobre todo el perdón a sí mismo. Y yo he podido constatar que muchas veces, no solamente en mi experiencia, sino de otras personas, cuesta más perdonarse a sí mismo y sus errores que, que los errores de otras personas hacia nosotros, ¿no? Y el cuarto poder es el propósito. Cuando yo reviso mi vida, cuando yo digo he de volver para algo, ¿no? Pues esto es una llamada a vivir con sentido, sabiendo que cada gesto, por pequeño que sea, deja huella en los demás y en nosotros mismos, ¿eh? Y entonces, estos cuatro poderes no son un privilegio para nosotros. Es algo que los podemos trabajar aquí y ahora. Y en el libro, en forma de apéndice, hay 16 ejercicios. Yo puse, en la edición que mía, yo puse 80. Pero aquello cuando lo vio el editor dijo,
dijo, no puede ser. Habría, habría más ejercicios que texto, ¿no? Pero bueno, es decir, a fin de cuentas no son ejercicios que yo me he inventado. Los he cogido de, de técnicas que ya existen, como puede ser el mindfulness, como puede ser las herramientas de comunicación, como pueden ser pues ejercicios para encontrar el sentido y los valores. Son cosas que ya existen, pero que yo veo que funcionan en las ECMs y que funcionan también en la vida. Por eso yo digo que este libro no solamente es bueno que lo lean, sino que lo practiquen y que lo consideren más un texto de autoayuda que no la historia de un ser humilde como yo bueno, me ha pasado esto sin ningún mérito porque yo no he hecho nada para merecerlo. José, si tú tuvieras que resumir en una frase lo más importante que aprendiste de tu SM, ¿cuál sería esa frase? Pues mira, sería eh, que morir te enseña que el amor no termina con la muerte y que mientras sigamos aquí, cada instante es una oportunidad para crecer y para evolucionar espiritualmente. Yo diría, ama y vive, si la quieres más sintética. José, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Me encantó el compartir contigo y que hayas podido compartir con la audiencia tu experiencia tan potente y tan profunda. Gracias a ti y a tu audiencia y solamente subrayar que cualquier momento es bueno para comenzar el cambio. Gracias, José. Y gracias a todos ustedes por haber asistido nuevamente a este episodio de Fuera de la Matrix. Y como les digo, si les ha gustado, compartan este video, denle like, suscríbanse al canal y así podemos llegar con estos temas tan interesantes a muchas más personas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.